Primer gobierno de Alan García, 1985-1990, historia del Perú. Para las personas que vivieron en la década de los 80, al escuchar Alan García, lo primero que se le viene a la mente son las personas haciendo colas y más colas para poder comprar alimentos. También la moneda peruana, el Inti, que un día valía tanto y al otro día valía muchísimo menos, entre muchísimas cosas más. Así que hoy les contaré el primer gobierno del presidente Alan García, la historia del Perú entre 1985 y 1990. Alan García Pérez nació un 23 de mayo de 1949 en Lima. Fue un abogado y político peruano muy recordado, tanto por momentos buenos como momentos malos de nuestra historia. Llegó a ser presidente del Perú con tan solo 36 años y es considerado el presidente más joven de la historia del Perú, pues según una norma peruana, para ser presidente se debe tener como mínimo 35 años de edad. Y Alan García se caracterizaba por tener una singular forma de hablar que cautivaba a quien lo escuchaba. O sea, imagínate a un chico joven de 36 años, alto, elegante, apuesto, con una facilidad de palabra y sobre todo con ideas nuevas. Eso era una sensación para la población peruana. Alan García oficialmente fue presidente el 28 de julio de 1985, reemplazando a Fernando Belaúnde Terry. Alan García también es recordado por dar el mensaje de la nación más larga de la historia, pues duró casi 2 horas. El Perú para ese entonces no estaba tan bien, había descontento en la población, poco trabajo y una moneda nueva que generaba desconfianza, el Inti. El Perú también tenía deudas con bancos internacionales y lo primero que hizo Alan García fue renegociar el pago de esa deuda. O sea, les dijo que solo les pagaría el 10% de las exportaciones y ya no el 60% que se venía pagando. Esto puso al Perú en rojo para los bancos internacionales, pero no todo fue malo al principio. Crecimiento económico entre 1985 y 1986. Alan García decía que para estabilizar y hacer crecer la economía se debía aumentar el consumo, y para que el consumo aumente se debía aumentar el salario, y con mayor producción los empresarios invertirían más dinero. Pero esto no sucedió, pues los empresarios no reinvirtieron las ganancias, pues había muchas dudas a futuro. Aún así, el Perú creció y estas fueron algunas medidas que tomó Alan García. Los precios de los alimentos se congelaron. Esto quiere decir que si subían los precios, el Perú o el Estado los subsidiaba. Esto para que la población no sintiera el alza de los precios. Aumentó también los salarios en un 18%. Los bancos bajaron la tasa de interés. Los materiales de construcción bajaron de precio, al igual que los medicamentos, pues el Estado ponía platita cada vez que los productos subían y la población estaba muy pero muy contenta. También se instaló el dólar MU, que era un dólar estable fijado por el Estado. Todo esto era gracias a las reservas que tenía el Perú y que sí podía cubrir todos estos gastos. Hubo también empleo masivo y se le dio crédito a los agricultores con casi 0 de interés. Fue tanto el crecimiento del Perú que creció un 10% en el año 1986. Alan García tenía una aprobación del 76% de toda la población, pero algo estaba a punto de suceder. Para 1987, las reservas peruanas estaban a punto de agotarse. El Perú ya no podía cubrir el alza de los costos. Fue entonces que Alan García quiso estatizar la banca, o sea, quitársela a los empresarios y que lo administre el Estado. Pero tras muchas negociaciones,
no llegaron a ningún acuerdo. Perú ya estaba entrando en un desorden, pero aún nadie se imaginaba lo que estaba a punto de llegar. Y tan solo en el año 1987 hubieron 720 huelgas. Empezó también el alza masiva de los precios y al finalizar el año de 1987, el Perú había sufrido un alza de precios de un 114%. O sea, las cosas valían más del doble que hace un año. Alan García, desesperado, fue en busca de préstamos. Se fue al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, pero estos ya no querían saber nada con el Perú. Para 1988 la gasolina había subido un 400% y los medicamentos habían subido un 600%. La población empieza a cobrar dólares a escondidas y esto hace que el valor de la moneda peruana, el INTI, baje todos los días a niveles sorprendentes. Esto hace que el dinero ya no alcance, incluso las empresas ya no tenían cómo pagar a sus empleados y esto aumenta el desempleo masivo. Pero aparece una brillante idea, una genial idea. Como nadie le quería prestar dinero al Perú, el Perú fabrica su propio dinero con la maquinita y se imprimen más billetes para que la gente tenga más dinero. Pero esto genera más y más alza de precios y también mucha escasez. Los vendedores guardaban los productos para venderlos a días después cuando el precio sea más alto y se generaba largas colas para poder comprar cosas como azúcar, huevos, leche y arroz. Literalmente el Perú se hunde totalmente. La aprobación de Alan García para finales de 1989 era de tan solo 14% y para inicios de 1990 el alza de los precios había llegado a 7000% desde que empezó el gobierno. Fueron sin duda días muy duros para la población peruana de aquella época y que vale la pena recordar y aprender. Este video va dedicado a mi abuelo Alcides Chumacero, que partió de este mundo hace poco y siempre me contaba esta parte de la historia del Perú. Y bueno amigos, sin nada más me despido, sin antes invitarte a suscribirte a mi canal, también seguirme en mi página de Facebook como El Peruvian. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos de todas partes de América Latina. Chao.